Bueno, Bueno, pues estamos una noche más con don Luis, que se ha ofrecido a respondernos bastantes preguntas que nos han ido llegando. Entonces las hemos intentado ordenar, pero que nos vaya llevando también el guión. La primera que nos venía era en esta relación de ciencia y fe dentro de la Iglesia Católica, en doble sentido, ¿qué le debe la ciencia a la cultura cristiana y qué le debe la Iglesia a la ciencia? vale. Esta es una pregunta muy interesante de la cual se ha ocupado un científico y historiador de la ciencia que se llama Stanley Jackie. Voy a ver si voy a compartir. A ver dónde está. Compartir pantalla. Compartir. Aquí tenéis una foto. Era un húngaro benedictino y que él era doctor en teología y también en física. Fue profesor en algunas de las universidades más importantes del mundo, como fue profesor en Princeton, en Stanford, en Oxford, aunque bueno, él estaba en una universidad de Seton Hall. Y él dedicó su vida a este tema. Y entonces, básicamente, es, él resaltó una teoría que era muy polémica, pero en lo fundamental es muy fácil de entender lo que él defendía. Él decía que la ciencia experimental moderna nació no por casualidad en la Europa cristiana. ¿Y por qué no por casualidad? Porque cuando uno examina todas las culturas antiguas, en las culturas antiguas hay una ciencia incipiente y sobre todo una ciencia astronómica, etcétera. Hubo como lo que podemos llamar abortos, es decir, que parecía que la ciencia iba a despegar y de repente quedó todo en agua de borrajas. Es decir, que al final no se produjo lo que sí hemos vivido en la Europa cristiana, que es un momento en que nace la ciencia con Copérnico, Galileo, Newton, y entonces empieza un progreso imparable. Es decir, que va cada vez perfeccionándose, cada vez se van conociendo más cosas, todo se va consolidando, y eso sucede en una época concreta en la historia, que es al final de la Edad Media y eclosión en el Renacimiento. Entonces, él se pregunta, ¿eso por qué? ¿Es por casualidad? ¿Por qué los chinos? ¿Por qué los egipcios? ¿Por qué en Mesopotamia no pasó lo mismo que en cambio sí pasó en la Europa cristiana? Entonces, él lo que defiende es que las ideas cristianas ejercieron un, un influjo importantísimo. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos en un Dios creador, lo cual implica que hay una diferencia fundamental entre Dios y el mundo. El mundo es una criatura. Y si es una criatura, quiere decir que Dios libremente ha decidido cosas que no son de modo necesario, sino que son como Dios las ha pensado. Pero el Dios que ha creado es un Dios que, además de omnipotente, es infinitamente sabio, infinitamente bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo ha hecho con sabiduría y con amor. Y si todo lo ha hecho con sabiduría y con amor, quiere decir que lo que él ha creado tiene que tener una inteligibilidad, porque de hecho Dios crea a su imagen. Es imposible que Dios haga una imagen perfecta de sí mismo, pero también es imposible que Dios cree algo que no tenga nada que ver con él. Con lo cual, todas las criaturas del presente, del pasado y del futuro tienen en Dios una idea que es como él lo ha pensado antes de llamar a esa realidad a la existencia. Y como eso no depende de un proceso necesario, ni tampoco depende del capricho de los dioses. Pensad, por ejemplo, las culturas antiguas eran casi todas politeístas. Y entonces todo lo atribuyen al capricho de los dioses. Entonces, si el rayo se debe a que Zeus lanza un rayo, pues no hay mucho que entender ahí. Si los terremotos se deben a que hay un Dios que mueve la tierra, pues tampoco hay mucho que entender ahí. Depende de cuando Dios le dé y cuando Dios se enfada. Y habrá que intentar aplacar a los dioses. Entonces, en las culturas politeístas es muy difícil que tú te creas en serio que hay una racionalidad detrás de las criaturas, sobre todo porque las criaturas observamos muchos fenómenos caóticos que nos sorprenden, que nos asustan. Mientras que el cristiano no tiene miedo de la realidad. El cristiano sabe que este mundo, incluso cuando es muy amenazador, es un mundo creado bueno por Dios
y que tiene detrás una idea, un plan, un sentido. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? Se lanza al descubrimiento del mundo. Y esto lo hicieron, es verdad que lo hicieron sobre todo los renacentistas, pero mucho antes los hombres medievales lo hicieron. De hecho, la ciencia moderna nació en las investigaciones operativas que se desarrollaron en las universidades cristianas de la Edad Media, en la Universidad de París, la Universidad de Oxford. De hecho, muchas de las cosas que dijo luego Galileo ya habían sido investigadas en Oxford y en París en las universidades medievales. Entonces, y por último, nosotros creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que nosotros tenemos una inteligencia que, aunque es muy limitada, pero que tiene unos potenciales inmensos. Porque nuestra inteligencia es imagen del verbo de Dios. Tenemos la capacidad de entender. Con lo cual tenemos, el cristiano es, por así decirlo, como un pescador que se lanza a la pesca porque sabe que hay peces y que aunque él nunca haya visto un pez, algún pez caerá en su red. Y de hecho, esa confianza en la capacidad humana para conocer el mundo, porque tenemos una inteligencia que está hecha a imagen de Dios, ya digo, según Stanley Jackie, no solamente ayudó a la ciencia, sino que además fue decisiva para la ciencia. ¿Vale? Bien, prolongando esta idea, porque claro, yo os he puesto el ejemplo de Stanley Jackie, que, bueno, aunque era un especialista en estos temas, pero no dejaba de ser un sacerdote y un religioso. Pero hay una frase muy interesante de alguien que no es sospechoso de católico, que es Thomas Kuhn, que es uno de los grandes filósofos de la ciencia. Él era profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a su vez él tuvo como maestro en Harvard a otro gran científico que tampoco era sospechoso de católico, que era Alfred North Whitehead. Y Kuhn describe, citando a Whitehead, en un párrafo que no tiene desperdicio, cómo nació la actividad cómo nació la ciencia moderna. Y la ciencia, hoy sabemos por los estudios de la historia de la ciencia, que la ciencia realmente, la ciencia moderna nació en la Edad Media. A pesar de que, y leo, dice Thomas Kuhn, que desde nuestro punto de vista moderno, la actividad científica de la Edad Media era increíblemente ineficaz. Y sin embargo se pregunta Kuhn, ¿de qué otra forma hubiera podido renacer la ciencia en Occidente? Porque llegó un momento en que la Edad Media se perdió incluso lo poco que se sabía en la antigüedad. Y dice, los siglos durante los que imperó la escolástica son aquellos en que la tradición de la ciencia y la filosofía antiguas fue simultáneamente reconstruida. Primero ver, ¿qué decía Platón? ¿Qué decía Aristóteles? Pues hubo que reconstruirlo. Segundo, asimilada, había que entenderlo. Y tercero, lo más importante, puesta a prueba, que es lo que se hace en una universidad. Tú pones a prueba todo. Y dice, a medida que iban siendo descubiertos sus puntos débiles, por ejemplo, los puntos débiles del sistema de Ptolomeo, para explicar cómo se mueven los astros, etc. Esos puntos débiles, ¿qué hace el universitario? Pues empieza a investigar. Esos puntos débiles se convertían de inmediato en focos de las primeras investigaciones operativas en el mundo moderno. ¿Vale? ¿Esto cuándo sucede? Sucede en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, mucho antes de Galileo. Aunque cuando Galileo, lógicamente, que era un genio, él presenta la nueva ciencia, la presenta como una novedad que se la ha inventado él prácticamente. Pero él dependía de los estudios anteriores. Y sigue diciendo Thomas Kuhn, todas las nuevas teorías científicas de los siglos XVI y XVII, estamos hablando de la época clásica en que nace la ciencia, todas tienen su origen en los jirones del pensamiento de Aristóteles desgarrados por la crítica escolástica. Es decir, los escolásticos, que eran cristianos, cogieron a Aristóteles y lo hicieron trizas, lo hicieron jirones. ¿Para qué? Porque se querían quedar con lo bueno y quitar lo que, en lo que no acertaban. Y añade, la mayor parte de estas teorías, las primeras teorías científicas, contienen asimismo conceptos clave creados por la ciencia escolástica. Es decir, en las universidades de la Iglesia
fue donde se crearon los conceptos clave que luego aplicaron los primeros científicos. Y ahora viene lo más importante, dice Kuhn. Pero más importante aún que tales conceptos es la posición de espíritu que los científicos modernos han heredado de sus predecesores medievales. Es decir, la clave de la ciencia está en una actitud mental. Y esa actitud mental, ¿de dónde la hereda Galileo? ¿De dónde la hereda Kepler? ¿De dónde la hereda Copérnico? La heredan de la ciencia escolástica. Y dice Kuhn, ¿y en qué consiste esa posición de espíritu? Una fe ilimitada en el poder de la razón humana para resolver los problemas de la naturaleza. O sea, la fe en la razón humana viene de la fe en Dios. La fe en la razón humana para resolver los problemas de la naturaleza. Entonces, como esto es muy serio, esto que está diciendo Kuhn, él dice, para que veáis que no estoy exagerando, esto que estoy diciendo yo, ya lo decía Whitehead, que tampoco es sospechoso de católico. Y dice Whitehead, la fe en las posibilidades de la ciencia engendrada con anterioridad al desarrollo de la teoría científica moderna, es decir, los medievales, antes de que surgiera la ciencia moderna, ya tenían fe en la ciencia. Y esa fe, ¿de dónde nace? Dice, es un derivado inconsciente de la teología medieval. O sea, esto es fuerte. Estamos hablando de dos filósofos que son simplemente grandes filósofos de la ciencia y con una mentalidad pues muy, muy positivista, o sea que no son para nada ni católicos, pero reconocen que la actitud mental que hizo que surgiera la ciencia es un derivado de la teología medieval. O sea que esta es quizás la gran aportación que la Iglesia hace a la ciencia. Y luego la otra pregunta creo que era, a ver, ¿y qué le debe la, o sea, esto es qué le debe la ciencia a la cultura cristiana? ¿Y qué le debe la Iglesia a la ciencia? Bueno, pues lo que le debe es algo importantísimo y es el conocimiento del mundo de una manera rigurosa que nos permite contemplar en profundidad las obras de Dios, utilizando esa luz maravillosa que Dios nos ha dado, que es la luz natural de la razón humana. Es decir, la Iglesia nos ha dado la fe, que es un conocimiento sobrenatural. Pero ese conocimiento sobrenatural no viene a sustituir a la razón. Al revés, viene a complementar la razón, a darle a la razón mayor alcance, a darle un sentido a la vida del hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir cultivando la razón, igual que la santificación ilumina el alma, pero eso no quiere decir que tengamos que descuidar el cuerpo, porque somos una unidad de alma y cuerpo. Entonces tenemos que servir a Dios con el alma y con el cuerpo. Y lo mismo, tenemos que servir a Dios no solamente teniendo fe, sino también cultivando esas facultades naturales que Él nos ha dado. Y la ciencia es una de las realidades más prodigiosas de toda la historia de la humanidad, porque es uno de los mayores logros y que además pone de manifiesto la gran dignidad del hombre. Por supuesto, como toda exageración, si uno exagera tanto la luz de la razón que quiere eliminar la luz sobrenatural, pues entonces ya vamos mal. Eso fue lo que sucedió en gran parte de la Ilustración, lo que se llama el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque muchos de los filósofos y hombres de cultura de aquella época, deslumbrados por la ciencia moderna, pensaron que podían prescindir de la fe. Es más, empezaron a atacar la fe sobrenatural. Cuando en realidad no son opuestas, sino que se complementan. De Muchas hecho, gracias. sí, de hecho, para terminar, los antiguos, los padres de la Iglesia, tenían muy claro que está, por un lado, el libro de la Sagrada Escritura y por otro lado está el libro de la naturaleza. Y que los dos libros nos hablan de Dios. Y la ciencia nos ayuda a leer el libro de la naturaleza. ¿Vale? No sé Así, si... así es. Apoyándonos en la ciencia podemos darle mucha más razón a nuestra fe.
Otra pregunta que nos llegaba y que viene un poco acorde de lo que decía Kuhn, de la fe ilimitada Sí, para llegar a resolver problemas de la naturaleza. Claro, en cierto modo, podríamos decir que pone en fe donde la ciencia no llega. En esa Edad Media creo que se podría medio ver, pero a día de hoy, claro. Sí, aquí este es un tema muy importante. Aquí lo que hay que ver es las diferencias entre la ciencia experimental, lo que es la filosofía, el conocimiento filosófico, y lo que es la revelación, lo que es la fe. Son distintos tipos de saber que cada uno tiene su propia metodología y por lo tanto llega a unos resultados que son propios de cada ciencia, de cada saber. Entonces, la ciencia experimental es adecuada para estudiar todo lo que es el mundo material, todo lo que está en el espacio-tiempo, todo lo que es accesible a los sentidos de forma directa o indirecta y que tú puedes estudiar por medio de experimentos. Para eso el método científico es la vía correcta y la vía segura para estudiar las leyes y la racionalidad de todo ese mundo físico. Pero llega un momento en que tu mismo método te impide llegar más allá. Porque cuando tú descubres las virtualidades que hay en los seres, no solamente en los seres humanos, pensad todo lo que es la creatividad humana, la libertad, el hecho de poder pensar, de tener autoconciencia, todo eso, la ciencia puede estudiar el cerebro, puede estudiar el cuerpo, pero cuando ya estás estudiando dimensiones más espirituales, no, la ciencia no llega. Entonces tú puedes estudiar psicología como una ciencia del alma, pero el método científico te llega hasta donde llega. Y entonces es donde tú, usando la misma luz de la razón, haces lo que se llama la filosofía, que es ir a estudiar aquello de lo que tenemos experiencia, pero de lo que no podemos hacer experimentos científicos, definiendo unidades precisas, usando las matemáticas, etcétera. Entonces, ese es un tipo de conocimiento que va más allá de la ciencia. Por ejemplo, todas las cuestiones sobre el sentido o una de las preguntas que me habéis puesto es también si puede darse un conocimiento científico de Dios. Claro que puede darse un conocimiento científico de Dios, pero un conocimiento científico filosófico. Es decir, que tiene un método que usa la razón, la experiencia, los datos de la ciencia experimental, las leyes del pensamiento, pues tiene que ser un pensamiento coherente, que no sea contradictorio, etcétera, pero no es algo de lo cual yo pueda hacer una teoría científica. Científica en el sentido, las modernas teorías de la ciencia experimental que se basan en resultados de experimentos, en una matematización, etcétera. Eso no se puede hacer. Y sin embargo, tú puedes llegar a resultados coherentes y seguros. Es lo que se estudia en filosofía. Entonces, a Dios se le puede estudiar científicamente desde la filosofía, es lo que hace Aristóteles. Pero no solamente Aristóteles, sino es un tipo de conocimiento que hay en todos los tiempos. Hay uno de los grandes errores, que esto proviene del positivismo, ya desde tiempos de Comte, y la idea del positivismo, que luego en el siglo XX pues, se recuperó, es lo que se llamó el neopositivismo, y es la idea de pensar que todo lo que no puede estudiar la ciencia experimental, mejor olvidarnos de ello. Pues eso es terrible, porque entonces, al final, como dice un gran filósofo del siglo XX, que es Karl Popper, que como sabéis era un filósofo agnóstico, pero muy importante, de los filósofos más importantes del siglo XX, él era evolucionista, era agnóstico, eh, y sin embargo él se hacía preguntas. Y él reconocía que al final las cuestiones más importantes, como puede ser, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué ha surgido el alma humana? ¿Cuál es el sentido de la vida? Todo queda sin explicación. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tienes que quedar sin explicación? Tú puedes decir que la física es impotente para eso.
Pero lo que no puedes decir es que no podemos saber nada, porque de hecho los antiguos no tenían la ciencia moderna, pero tienen un conocimiento del alma humana prodigioso. Y ahí tienes, pues, no sé, las grandes obras de los clásicos, ¿no? Pues, en la literatura, los filósofos. Es decir, tenía un conocimiento profundísimo de la naturaleza humana, incluso de cuestiones profundas del sentido de la vida y del universo. Y entonces, eso en gran parte se ha perdido y hay que recuperarlo. ¿Vale? Lo que pasa es que, lógicamente, igual que tú en ciencia tienes que basarte en los buenos científicos, en filosofía tienes que basarte en los buenos filósofos, no en los que te desvían de la verdad. Y luego viene la gran iluminación de la fe. Si realmente la fe no solamente llega donde la ciencia no llega, sino la fe parte del principio de todo. Porque la primera cuestión que se hace el filósofo es por qué existe el ser y no la nada. La primera sorpresa es por qué existimos. Y eso lo descubrimos en profundidad cuando aquel que nos ha regalado el ser a todos directamente se pone en contacto con nosotros. Y entonces es la maravilla de la fe. Ahora, lo que pasa es que esta pregunta tiene un sentido con un peligro que hay que evitar, porque no es que la fe nos ayude a resolver los problemas que la ciencia no sabe resolver, no es esa la cuestión, sino que nosotros como seres humanos tenemos que usar los datos que nos llegan de todas las fuentes fiables. Y entonces está la fuente fiable de las teorías científicas, está la fuente fiable de los grandes filósofos que han descubierto las cuestiones más profundas. Y luego está la fuente más fiable de todas, que es un Dios que se nos ha manifestado. Esto es como, tú imagínate que para una cuestión científica que estás perdido, de repente tienes la ocasión que el mayor especialista del mundo en esa cuestión se pone en contacto contigo y te la explica. Y entonces viene un premio Nobel de Física a explicarte una cuestión que tú no entiendes en la que estás investigando. Pues te ilumina. Pues aquí resulta que Dios mismo, el creador de todo, ha venido a explicarnos quién es Él, por qué nos ha creado. Y entonces, claro que eso llega donde la ciencia no llega. Pero no es un Dios tapa agujeros. No es que nos hayamos inventado a Dios para tapar nuestra ignorancia, sino que es que de repente hemos descubierto la mayor luz, que es la revelación cristiana. No sé si me he explicado o queréis alguna aclaración más sobre eso. Me ha encantado ese símil de que Dios no es un tapagujeros, sino que hemos llegado realmente a Él y que Él mismo nos lo ha explicado. Nos ha resuelto todas las preguntas que venían en este tema de cómo puede darse un conocimiento científico de Dios, ¿sabes? A través de la filosofía, pero hay que saber a qué filósofos acudir. Las siguientes preguntas que venían cambiaban un poco de tema Sí, y van hacia la evolución, ¿no? Hablaban pues de si es ateo el darwinismo y la teoría de la evolución, cómo se explica desde la Iglesia. Y luego una conclusión aquí que habían llegado, en la cual yo no estoy de acuerdo, que es, ¿implica el hecho de la evolución que todo ser vivo tiene alma? vale, vale, sí, sí. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a ver si veo aquí. Una diapositiva. Voy a poner... Te vamos cambiando de tema. No, muy bien, muy bien. Es que del tema de la vida hay mucho que decir. Vamos a poner los pinzones de las Galápagos en los que se basó Darwin. Bueno, lo primero que hay que decir del darwinismo... A ver, compartir pantalla. Aquí. ¿Lo veis ahí los pinzones? ¿Se ven o no? Se está cargando. Ah, vale, bueno, ahora lo veréis. Ya se ve. Entonces, lo primero que vamos a ver,
Darwin lo que formuló es una teoría de la evolución de las especies por selección natural. Es una idea muy sencilla que, de alguna manera, los conocimientos científicos que había en la época estaban ya maduros para que eso se descubriera. De hecho, sabéis que la teoría de Darwin no es la primera teoría de la evolución. Antes de Darwin, ya Lamarck propuso una teoría también de la evolución de las especies, solamente que se basaba en los caracteres adquiridos y por lo tanto tenía un mecanismo distinto, pero la idea de base era la misma, pensar que unas especies proceden de otras y luego intentar ver científicamente cuál era el mecanismo por el cual unas especies proceden de otras. Entonces Lamarck ponía el ejemplo de la jirafa y él pensaba que a lo largo de muchas generaciones las jirafas habían ido estirando el cuello y luego llegaba un momento en que ya tenían el cuello muy largo. ¿Dónde falla el sistema? Y hoy lo sabemos muy bien. Si yo practico, por ejemplo, el culturismo, entonces puedo tener unos músculos estupendos, pero eso no quiere decir que mis hijos vayan a nacer con esos músculos, porque para nacer con esos músculos tendrán que hacer culturismo. Y hay quien nace muy musculoso, pero eso se debe a los genes, no se debe a lo que yo haga a lo largo de mi vida. Con lo cual, en ese sentido, Lamarck no tenía razón. Y sin embargo, como sabéis, hay una cosa curiosa en la evolución, que hay fenómenos que, aunque Lamarck no tenía razón, pues se producen como si Lamarck tuviera razón. Son lo que se llaman una evolución cuasi lamarckiana, o sea que eso se da en la realidad. Bueno, Darwin, en cambio, él se basó en lo que era la selección artificial, que es algo que los ganaderos o los que cultivan pues plantas, pues lo saben muy bien. Tú vas seleccionando por ejemplo, las vacas que dan más leche y al final te sale una vaca lechera estupenda. Y si uno tiene un semental que tiene una raza muy buena, pues van allí todos a usar a que ese semental les cubra sus vacas. Y así vamos creando razas de animales nuevas. Así se han creado los perros, así se han creado los animales domésticos. Entonces, Darwin pensó, esto que los hombres hacemos, no puede ser que la naturaleza lo haga sola. Y entonces él al final descubrió que sí, que la naturaleza lo hace sola. Y entonces, concretamente, cuando estuvo en las Islas Galápagos, pues estudió en un entorno A muy, acostar, vamos. en un entorno muy aislado, como es una isla, que había una gran variedad de especies, que él tenía la hipótesis de que había, por ejemplo, en el caso de los pinzones, pues que de una única especie de pinzones que hubiera venido del continente, pues se habían producido todas las especies de pinzones adaptados a los distintos espacios de las islas. Pinzones terrestres que comen semillas, pinzones de árboles, pinzones que comen insectos, pinzones carpinteros, pinzón trinador, un pinzón vegetariano que come brotes de plantas, pinzones comedores de semillas y otras partes de cactus. Es decir, y cada uno estaba adaptado a un hábitat, a un tipo de alimento, etc. Entonces, ¿tenían esto razón? ¿Esto es una teoría atea? No, esto es algo que está muy bien comprobado y que Darwin lo explicó estupendamente. Es decir, la evolución por selección natural, donde las especies más adaptadas, o sea, los individuos más adaptados, tienen una mayor reproducción, tienen un mayor éxito y con lo cual llega un momento en que ocupan un hábitat, ocupan una zona y entonces así las poblaciones van evolucionando y al final tienes nuevas especies. ¿Vale? Bien, esto es el darwinismo, básicamente. Entonces, ¿qué equívocos hay sobre el darwinismo? Fijaos que una de las cosas que Darwin no sabía es de dónde venía esa variabilidad en lo que hoy sabemos que son los genes. Sabéis que Darwin no descubrió la genética. La genética la descubrió un monje que se llamaba Gregorio Mendel, que experimentando con las características de los guisantes que él plantaba en su monasterio, descubrió las leyes de la genética. Y por qué la genética tiene unas cosas tan curiosas que a veces un nieto tiene los caracteres del abuelo o del tío y hay caracteres recesivos y hay caracteres que en cambio son dominantes, etcétera, y cómo se combinan según unas leyes específicas que él fue el primero que las descubrió. Y eso todavía Darwin no lo sabía. Entonces, el problema del darwinismo no está en las explicaciones darwinistas, sino está en querer
que esta explicación sencilla de la evolución por selección natural, creer que esto explica todo, vamos, que explica hasta cómo nació el mundo. Entonces, eso es totalmente absurdo, porque para que la vida evolucione, lo primero que tiene que haber es vida. Y entonces, para que haya vida, hoy sabemos que la vida se basa en células. Y lo primero que tiene que surgir es lo que se llama el último antepasado común, que sería una célula. Primero tendría que haber una célula. Esa célula no puede surgir por selección natural, porque antes no había vida. ¿Cómo surgió la primera célula? Pues no tenemos ni idea. Ni idea. Es más, os voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de... Bueno, voy a dejar de compartir esto porque ya no... esto yo no sé si os los cité en la conferencia, pero sabéis que a mediados o sea, el periodo donde más domina el ateísmo y la visión atea del mundo es mediados, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por parte, no solamente el comunismo, sino todas las interpretaciones materialistas, etc. Y en el siglo XX, uno de los premios Nobel de medicina y fisiología fue un francés que se llamaba Jacques Monod, que era precisamente descubrió el operón LAC, estudió el primer caso que se conoce de unos genes que regulan a otros genes. Y por eso le dieron el premio Nobel. Y este era un científico completamente materialista. Y entonces él defendía el darwinismo como mucha gente lo defiende, es decir, de una manera, o sea, no tanto como una teoría científica, sino como una especie de fe. O sea, como si la única explicación es el azar y la necesidad de la selección y el azar de las mutaciones. Y ya no hay más. Hay mutaciones al azar y hay una necesidad de que van sobreviviendo los más adaptados en la lucha por la existencia. Y esa es la explicación última de todo. Y entonces él escribió un libro que se llamaba así, El azar y la necesidad. Y en ese libro él dice cosas como esta, dice, nuestro número salió en la ruleta de Montecarlo. Bueno, esto me parece que os lo puse en la conferencia. Entonces, frente a esa concepción, que ya eso no es científico, obviamente. O sea, cuando tú estudias la evolución, hay muchos fenómenos que tú ves perfectamente que se cumple lo que dijo Darwin. Pero ya el decir que el darwinismo explica todo, incluso no ya todo en el mundo, sino todo en la vida, eso es absurdo. Y por eso os ponía el ejemplo de Christian de Duve. Christian de Duve era premio Nobel también, aunque un poco posterior, a Monod, en el mismo campo, de que era el tema de las células. De hecho, era el mayor especialista del mundo en su época de la célula viva. Y él decía que no sabemos cómo surgió la primera célula. Entonces, la idea que él tenía, dice, de algún modo, el universo llevaba en su seno la vida. El universo llevaba en su seno la vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una forma poética de expresar algo que aún no hemos descubierto. Claro, esto a un cristiano o a alguien que cree en un Dios, pues dice, claro, porque Dios creó la vida. O sea, la materia es la arcilla y Dios modeló y le dio vida. Ahora, y eso también lo hizo Dios con causas segundas. O sea, no quiere decir que Dios hiciera todo directamente, porque Dios utiliza las causas segundas. Dios utiliza no solamente acciones directas, milagros, sino que Dios también utiliza lo mismo que Él ha creado para conseguir sus fines. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? No lo sabemos. A ver, ahí estás enseñando un folio. Bueno, el caso es que por eso, entonces la respuesta ¿qué es? La respuesta es que el darwinismo no es ateo. Ahora, hay muchos darwinistas que son ateos. Entonces hay que distinguir entre lo que es científico y lo que no es científico. Y de hecho sabéis que incluso dentro de lo que es la misma teoría de la evolución, hay muchas explicaciones donde los mismos evolucionistas, unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Por ejemplo, cuando yo estuve en Harvard, era muy famoso un profesor
que se llama Stephen Jay Gould, que era un evolucionista especialista en fósiles. Y era profesor de Harvard y de las figuras más importantes en aquel momento del mundo, ¿eh? Y él, pues claro, atacaba mucho a todos los fundamentalistas que niegan la evolución, etc. Pero él criticaba lo que se llama el gradualismo darwinista. Según la teoría de Darwin, para que una evolución produzca una especie nueva, tienen que producirse muchos pequeños pasos hasta que por fin ya la especie tiene suficientes características para ser considerada una especie nueva. Con lo cual se da una gradualidad de unas especies a otras. ¿Y qué es lo que pasa cuando estudiamos el registro fósil? Que eso no se cumple. O sea, que la evolución da saltos. Y entonces decía Gould, cáspita, pues hay que inventar una teoría nueva. Entonces, de hecho, la teoría de Gould, que no solamente él, Niels Eldredge y Gould, propusieron una teoría que se llamó el saltacionismo. Es decir, la teoría de la evolución por saltos. Y entre los evolucionistas discutían entre ellos. Yo creo que tiene razón Gould. ¿Y por qué la evolución da saltos? Pues la respuesta es que no sabemos. No sabemos. Sabéis que el mismo Darwin era consciente de que una de las objeciones que se le podía hacer a la teoría de la evolución es la gran explosión de vida que hubo en el Cámbrico. Sabéis que el Cámbrico tiene una fecha muy precisa, yo ahora mismo no me lo sé de memoria, pero unos 500 y pico, hace unos 500 y pico millones de años, que fue cuando de repente prácticamente de unas pequeñas vidas que había, de unas pequeñas células procariotas y eucariotas que había, de repente nacen todos los filos de la vida que conocemos hoy, incluso muchos más que ya se han extinguido. O sea, de repente se llenó de vida de metazoos, o sea, de animales grandes, o sea, no microscópicos, se llenó los mares de vida. Y tenemos fósiles, trilobites de esa época. Entonces, ¿cómo en un tiempo tan breve surgieron tantísimos filos de vida? Pues la respuesta es que no sabemos. Es decir, hay tantísimas cosas que ignoramos. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el darwinismo no es ateo en sí mismo. El darwinismo explica muy bien algunos fenómenos y, sin embargo, la verdadera ciencia tendría que estar abierta a descubrir las cosas que todavía desconocemos. Y muchas veces te encuentras en algunos científicos que, por defender a capa y espada el darwinismo, son muy poco científicos. Porque no están abiertos a reconocer lo que ignoran, que es el primer paso para investigar precisamente eso que todavía no has descubierto. ¿Vale? A ver, esto con... Entonces, y la teoría del... Entonces, vale, bueno, y termino con un punto. No es casualidad que mientras Darwin, o sea, Darwin, sabéis que él hizo el viaje por el mundo, empezó a escribir su libro y él se daba cuenta que aquello era muy importante y quería hacerlo muy bien, con mucha calma, para publicar un gran libro que lo explicara todo muy bien. Y cuando él estaba en esta tesitura, de repente le llega una carta de un naturalista muy joven que había descubierto una teoría y como Darwin era pues famoso, un naturalista famoso, se le mandaba a Darwin para que él le diera su opinión. Ese naturalista se llamaba Wallace. Y Darwin casi se cae de la silla cuando leyó la carta, porque se dio cuenta que lo que le estaba, eso que le escribía Wallace era la misma teoría que tenía él, que él aún no la había publicado, la misma. Y entonces dijo, me va a quitar el puesto, porque como publique esto, al final va a ser él el que lo va a descubrir y no yo. Pero yo la descubrí antes. Entonces, ¿qué hizo? Habló con Wallace y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Lo que tú has hecho está perfecto, es más, es un resumen de mi teoría que yo no lo podía haber hecho mejor. Entonces vamos a hacer una cosa, ante la sociedad científica vamos a presentar una conferencia donde presentamos lo que tú has hecho y yo presento mi manuscrito para que conste que yo lo he hecho antes y entonces lo hacemos público y ya, bueno, pues a ti se te da crédito por lo que has hecho, yo lo apoyo completamente, pero lo que no quiero es que me quites a mí la fama. Y entonces lo hicieron así. Y luego al año siguiente ya Darwin publicó enseguida el libro.
Lo publicó enseguida para que... Y entonces luego se hizo mundialmente famoso Darwin. ¿Pero por qué recuerdo esto? Porque para interpretar lo que es el hombre, Darwin tenía la idea que tiene mucha gente hoy, que el hombre es simplemente un animal más desarrollado. Es decir, un mono especialmente desarrollado. O no un mono, un primate. Es decir, él pensaba que entre el hombre y los animales no hay ninguna diferencia esencial, que es lo que piensan hoy muchos darwinistas. Y sin embargo, justo en ese punto, Wallace no estaba de acuerdo con Darwin. ¿Por qué? Porque Wallace, fijaos, estamos hablando del co-descubridor de la teoría de la evolución darwinista por selección natural, que el mismo que casi contemporáneamente a Darwin descubrió lo mismo. Pero Wallace decía, pero hombre, no, en el caso del hombre, lo que no podemos negar son las dimensiones espirituales que tiene el alma humana. O sea que en ese aspecto el hombre es imagen de Dios. Entonces, ¿es posible ser darwinista y creer en el alma humana espiritual creada por Dios? Por supuesto. Si el que descubrió la evolución de Wallace, pues es uno que defendía eso. Entonces, ¿por qué Darwin pensaba que no hay diferencia entre el hombre y los demás animales? Bueno, pues eso ya es una cuestión filosófica. Eso no es una cuestión de ciencia, porque el alma espiritual no se puede estudiar con la ciencia, porque escapa al método científico. Y por último, el tema del alma. El tema del alma es un tema filosófico, porque yo puedo estudiar científicamente los mecanismos de la vida, pero el alma es el principio de la vida y por lo tanto rebasa lo experimentable y rebasa lo visible. ¿Qué es el alma? El alma, al ser el principio de la vida, está en todos los seres vivos, no solo en el hombre. El alma está en cada célula. Los perros tienen alma. Ahora, lo que no tienen es un alma como la nuestra. Porque, de hecho, el misterio del hombre está en que nosotros somos mamíferos, pertenecemos a un género pues que compartimos muchos genes con el chimpancé, el 99%, pero entre un chimpancé y un ser humano hay muchísima diferencia. Somos muy distintos, aunque nuestro cuerpo sea tan parecido fisiológicamente. ¿De dónde viene esa diferencia? Pues viene del alma humana. O sea, esa pequeña diferencia. Es decir, y para entender el tema del alma hay que entender también no solamente la vida, sino hay que entender en general las sustancias naturales. Por lo tanto, es un tema, volvemos, es un tema filosófico. El caso del alma es un caso particular de un tema filosófico que es el tema de la sustancia. Y entonces, es verdad que la ciencia nos permite acercarnos, porque claro, yo no puedo estudiar el alma, pero sí puedo tocar el cerebro y ver cómo se influye en lo que yo percibo y tal. O sea que hay muchas cosas que indirectamente puedo, por medio de la ciencia, saber del alma. Igual que, aunque yo no pueda ver la esencia metafísica de las cosas, pero la ciencia me ayuda a ver las propiedades de las sustancias químicas, etc. Ahora bien, hay un misterio en la naturaleza que está en la fuente misma del dinamismo, de la unidad y de la información. Y la fuente de eso a la ciencia se le escapa. Y es lo que llamamos los principios, o sea, la sustancia, la forma específica, la forma sustancial. Y el alma es simplemente un caso especial de forma material. Es la forma de los seres vivos. Y el alma espiritual humana es la forma de los seres vivos espirituales. No sé si os ayuda algo. ¿Implica el hecho de la evolución que todo ser vivo tiene alma? El alma la tiene todo ser vivo precisamente por ser vivo. Pero eso es algo que la evolución estudiada científicamente nunca va a encontrar el alma. Pero eso no quiere decir que no exista el alma. A ver, Vamos, que son almas diferentes. bueno, son almas diferentes, claro, porque hay una cuestión, lo interesante del universo, y esto nos lo ha puesto de manifiesto la ciencia moderna, es la gradualidad.
Hay muchos tipos de realidades. Pensad, por ejemplo, una ameba, ¿eh? Un ser que sea una célula, es un ser vivo, pero no me lo puedes comparar con, por ejemplo, con un animal superior, con un perro, con un gato. Es decir, estamos hablando de niveles distintos. Y en las mismas sustancias materiales pasa lo mismo. No es lo mismo una partícula que un átomo, que una macromolécula, que una molécula, que un mineral. O sea, y cada ser tiene un tipo de información, un tipo de dinamismo, un tipo de leyes. ¿Vale? Y por eso hay muchos tipos de almas. Los antiguos distinguían entre el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma espiritual. No es lo mismo los vegetales que los animales, que los seres espirituales. Y nosotros además conocemos ahora los animales, pues, bueno, los seres formados por una sola célula, e incluso seres aún como los virus o las eh, eh, partículas proteínicas infecciosas que tienen el poder de replicarse, los priones de las vacas locas, etcétera. Es decir, conocemos distintos niveles de la vida y cada uno tiene su propio ser. Y al final, lo que nos hace ver una reflexión profunda sobre la naturaleza es que el ser de cada cosa lo da Dios. Que el ser de cada cosa lo da Dios. Yo vi hace años una película de ciencia ficción, pues que era para niños, que se llamaba Mimsy. Mimsy. Era una cosa muy sencilla, o sea que un niño, pues especialmente dotado, pues resulta que a través de un osito de peluche, pues un hombre del futuro le contactaba porque se estaba muriendo la humanidad del futuro y necesitaban una célula, un ADN que no estuviera degenerado para poder reconstruir la humanidad. Y entonces tenía que transmitirle el ADN de la humanidad antigua a la humanidad nueva que se estaba muriendo. Bueno, entonces, pues, obviamente es una película de ciencia ficción, ¿no? Y entonces el osito de peluche, pues hablaba con él, o sea, porque desde el futuro hablaban con él a través del osito de peluche. Entonces hay una escena en la película donde, claro, el osito de peluche tenía una tecnología desconocida para los científicos de la época, porque era un osito de peluche, pero que tenía una vida artificial tan perfecta que era increíble aquello. Y entonces, cuando por fin ya la NASA coge el osito de peluche y lo llevan al laboratorio para investigarlo, empiezan a analizarlo al microscopio y entonces ven pues que tiene un sistema como un cerebro artificial, con auténticas neuronas artificiales, y entonces enchufan el microscopio para ver ahí las neuronas artificiales, supuestamente creadas para ese osito de peluche, y entonces ven que en el centro de la neurona artificial pone Intel. Intel, ¿sabéis que es la empresa que hace los procesadores? La empresa más importante del mundo que hace procesadores. Y entonces en la película llaman a los de Intel y le dicen, mire que aquí pone Intel, ¿ustedes han hecho esto? Y dice, mire, es que esta tecnología está a años luz de lo que nosotros podemos hacer. Vemos que pone Intel, pero nosotros no lo hemos hecho, a lo mejor lo han hecho los de Intel dentro de 500 años. Entonces, ¿dónde está aquí la moraleja? La moraleja es que igual que hay en esa película, vieron ahí, y ahí ponía Intel, cuando tú examinas los seres naturales, a fondo, la firma que pone es Dios. O sea, están firmados por Dios. ¿Por qué? Porque no tienen en sí mismos su propia razón de ser. Remiten a un ser inteligente. Tienen como una banderita que dicen, Dios me ha creado. Que es lo que dice también la escritura, que dice que cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, dicen, presentes, aquí estamos. ¿Vale? Entonces, ¿eso quién lo descubre? Pues lo descubre el que mira la naturaleza con unos ojos profundos, que capta que el universo es maravilloso, pero que tiene su razón de ser más allá del universo, en la trascendencia, en ese ser infinitamente bueno, infinitamente amoroso que llamamos Dios. ¿Vale? Estamos firmados por Dios, eso está claro. Y qué bien nos ha hecho a cada uno, que somos únicos. Pues siguiendo un poco las preguntas que nos habían ido mandando,
el siguiente salto de la evolución pues sería un poco al universo. Y nos dice, si Dios existe, ¿por qué el universo, que es tan sumamente grande, y se presenta Jesucristo en un planeta tan pequeño? Y si hubiera vida en otros planetas, Jesús también ha muerto por ellos. Está muy bien la pregunta. Bueno, no sabemos cómo surgió la vida, o sea, lo que se llama la biogénesis abiótica, es decir, la génesis de la vida a partir de lo que no es vida. No sabemos. Lo que sabemos es que la vida es tan compleja que, por eso esa frase de Christian de Duve decía, con la cantidad de tiempo y de materia disponible cuando surge la primera célula, que es muy al comienzo de la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, y en pocos cientos de millones de años ya apareció la primera célula. Y entonces eso los mismos científicos, incluso los más ateos, no se lo explican. Pero es más, digo más, porque la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Pero es que el universo no tiene mucho más, porque el universo tiene unos 13.700 millones de años. Y eso, aunque parece mucho, pues es como menos de 3 veces la vida de la Tierra. Entonces, y lo que sí conocemos hoy, gracias a la bioquímica, es la complejidad enorme, alucinante de la vida más simple. Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que lo que nosotros valoramos más hoy no es la amplitud espacial. Es decir, eh, imaginaos a alguien pues, que sea muy grande, muy fuerte, muy alto, pero a lo mejor no es muy inteligente. Bueno, pues no quiere decir que por ser muy grande pues va a ser más importante que alguien que sea más bajito. ¿Por qué? Porque lo importante no es el tamaño físico. Y lo mismo para el universo. Hay básicamente dos opciones. Una, que el universo esté preñado de vida, lleno de vida por todas partes. Porque, como decía Christian de Duve, si el universo lleva la vida en su seno, pues que entonces la vida ya ha surgido espontáneamente en muchísimas galaxias, en muchísimos planetas, y que entonces esté todo lleno de vida. Incluso vida inteligente superior a la nuestra. ¿Eso es posible? Es posible, pero no sabemos. Porque no tenemos constancia. Por la fe tenemos constancia de la existencia de los ángeles, pero no tenemos constancia de otros seres extraterrestres. Bueno, ahora bien, también cabe otra posibilidad, que la vida sea rarísima, precisamente por la complejidad que requiere. Entonces, una vez que hemos descubierto la complejidad bioquímica de la vida, hay algunos científicos que dicen, con la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de galaxias que hay, a lo mejor hacían falta todas las galaxias que hay, todas las estrellas que hay, para que surja la vida en una Tierra. Puede ser que haga falta millones y miles de millones de planetas y de estrellas y de galaxias para que surja la vida en una Tierra. Es más, eso incluso sería un gasto bastante bajo, porque hoy en día conocemos los procesos de las estrellas. Es verdad que, como todo, siempre hay misterios, pero los procesos básicos por los que funciona una estrella son muy simples. Es simplemente la ley de la gravedad, que hace que los gases, al concentrarse a una densidad muy grande, aumenta la temperatura del gas, entonces empiezan a producirse reacciones nucleares de fusión y eso hace que se expande la energía fuera de la estrella, que entra en equilibrio con la gravedad que impulsa hacia adentro a la masa y la energía que impulsa hacia afuera. Entonces se crea un equilibrio, eso es una estrella. O sea, es algo bien simple. O sea, que se puede entender sabiendo algo elemental de física. Ahora bien, una bacteria, cualquier célula es infinitamente más complicada que una estrella. Entonces, en ese sentido, el centro del universo, fijaos que en la visión, en la cosmología antigua se pensaba que la Tierra era el centro del universo por el que todo gira alrededor de ella. Hoy en día sabemos que, primero, que el universo no tiene centro físico.
No hay un centro físico del universo. Eso es lo primero. Porque, y de hecho, los físicos usamos sistemas de referencia, que son relativos unos con respecto a otros. Tú el centro lo puedes poner donde tú quieras y da igual donde lo pongas. Y segundo, que el universo es muchísimo más grande de lo que se pensó, pero al mismo tiempo es limitado, porque conocemos más o menos sus dimensiones. Entonces, que la vida existe en la Tierra es algo importantísimo. O sea, la vida, es absurdo decir que la vida es un planeta pequeñísimo, en una galaxia secundaria, que vivimos en los arrabales de una galaxia. Pues porque la vida humana en sí misma es importante, independientemente de que haya muchas galaxias. Y aunque hubiera vida inteligente en otras partes, pues cada ser inteligente tendría la misma dignidad que tenemos nosotros, con lo cual sigue siendo importante. Nosotros seríamos importantes aunque hubiera civilizaciones más avanzadas. Entonces pasamos al tema de la redención. Si hay vida en otros planetas, Jesús también ha muerto por ellos. No hay muchos teólogos que se ocupen de esta pregunta. Yo he tenido el honor de conocer a un sacerdote, que era el párroco de mi pueblo, que escribió un libro sobre este tema, que se llamaba Mirando la lejanía del universo. Lo malo es que ese libro era una mezcla, porque este cura era especialista en temas de ovnis, de extraterrestres, de demonios, de parapsicología, todo junto. Y además pues tenía una buena formación teológica, entonces se hacía preguntas teológicas. Entonces, él explica algo, que lo explica explícitamente algo que en realidad los teólogos ya lo sabemos, y es que, como dice Juan Pablo II al inicio de su encíclica programática, Redemptor Hominis, comienza con esta frase: Jesucristo, el Redentor del hombre, es el centro del cosmos y de la historia. Entonces, esto es un dato, no solo porque lo diga Juan Pablo II, es un dato de la fe de la Iglesia. Jesucristo, entonces Jesucristo es un hombre terráqueo, que vivió su misterio pascual en la tierra en un momento determinado de la historia. Y ese momento de la historia y ese momento del universo es el centro del universo, no porque estemos en una galaxia importante, sino porque Dios encarnado vivió su misterio pascual en ese momento de la historia y en ese momento del espacio-tiempo. Y eso determina, desde un punto de vista teológico y metafísico, el centro absoluto del universo. Desde un punto de vista metafísico y teológico. Y eso, incluso si hay otros extraterrestres, pues incluso. Entonces, si hay otros extraterrestres, no sabemos si cometieron o no pecados originales. Y si necesitaban o no la redención. Pero en cualquier caso, igual que sabemos que todo el que llega a la visión sobrenatural de Dios, que es el fin último del hombre, llega por la gracia de Cristo, también los hipotéticos extraterrestres necesitarían la gracia de Cristo. Y otra cuestión distinta es, bueno, ¿y si hay realmente otras civilizaciones extraterrestres? ¿Cómo se hace presente para ellos la redención de Cristo? Pues esa es otra pregunta, claro, no sabemos. Primero habría que saber si hay otras civilizaciones extraterrestres. En el caso de este sacerdote que os digo, que se llamaba Enrique López Guerrero, y publicó el libro este que se llama Mirando a la lejanía del universo, que no os lo recomiendo porque mezcla ahí muchas cosas y puede ser terrible. Pero él tenía la convicción, a mi juicio equivocada, o sea, yo creo que fue víctima de un fraude, de que había extraterrestres que estaban en contacto con él, de un planeta que se llamaba Hummo. De hecho, el libro se lo dedica a una chica de Hummo que murió en un accidente. Imaginaos, un cura que escribe un libro y se lo dedica a una extraterrestre. El libro tiene la dedicatoria a una humita. Bueno, pero bueno, la teoría de este don Enrique era que Cristo se habría materializado en Hummo para predicarles allí el Evangelio. O sea, que no, no se encarnó en Hummo, sino que de alguna manera apareció allí y sufrió algo parecido a la pasión para salvar a los humitas.
Entonces él tenía esta idea. O sea, que Cristo, pues aunque vivió, se encarnó en la Tierra, y entonces es hijo de la Virgen María, pero se puede hacer presente en otros planetas y en otras civilizaciones. ¿Eso es posible? Por supuesto que es posible. Lo que no sabemos es si ese es el modo, porque la revelación no nos dice nada de eso. ¿Vale? Entonces, el tema de los extraterrestres es un tema que interesa mucho a todos. O sea, interesa al teólogo, pero también los científicos, sabéis que andan ahí buscando planetas, a ver si hay vida en otro sitio y ya. Y incluso hay proyectos para ver si se detectan señales extraterrestres que vengan de otros planetas. Y hasta ahora no se ha logrado nada. ¿Eh? Aunque, bueno, está el tema de los avistamientos de ovnis, etcétera. Pero bueno, científicamente no tenemos pruebas de la existencia de seres inteligentes extraterrestres, y mucho menos podemos estudiar el tema de cómo Cristo le redimió. Pero sí tenemos la verdad de fe que solo Cristo es el redentor, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas inteligentes que pueda haber en el universo. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que para Dios no hay nada imposible. Para bien, no hay nada imposible, ¿no? Pues para concluir, no me gustaría despedirte sin antes lanzarte estas dos últimas preguntas. Y es, ¿cómo trabaja la Iglesia para el progreso de la ciencia a día de hoy? ¿Y cómo podríamos expandir la visión de la Iglesia respecto a la ciencia en un mundo que en ocasiones el mundo de la ciencia reniega de Dios? Vale. ¿Qué Entonces, tareas tenemos? sí, aquí lo importante es darnos cuenta de la distinción de campos, ¿vale? O sea, cada uno tiene, como decía un agricultor, eh, un amigo mío que ha fallecido hace poco, que era un gran historiador y además un gran astrónomo, era un sabio él, además era especialista, hizo una guía del universo que todavía hoy es la que más, de las más valoradas por los aficionados a la astronomía. Entonces, se llamaba José Luis Comellas, este historiador y astrónomo. Bueno, pues él tenía una casita de campo y una vez estaba plantando pues un arbolito. Y entonces un agricultor amigo suyo que iba allí a ayudarla a regar las plantas y tal, le dijo, mire, don José Luis, cada uno es catedrático en lo suyo. Y entonces le enseñó cómo se plantaba el árbol, porque no lo estaba haciendo bien. Entonces tenías al hombre agricultor, al analfabeto, enseñándole al sabio cómo se planta un árbol, porque cada uno sabe de lo suyo. Entonces, la ciencia tiene su campo. Y entonces, de hecho, cuando ha habido, que ha habido pocas veces en la historia, pero sabéis que en el caso Galileo hubo un momento en que una serie de eclesiásticos se enfadaron con las teorías de Galileo y lo condenaron. Lo condenaron porque pensaron que estaba siendo irrespetuoso con el Papa, etcétera, que no probaba su... Y entonces condenaron, y entonces aquello es de los episodios más tristes, es prácticamente el único de ese tipo que ha habido. Pero luego, pues los enemigos de la Iglesia lo han aprovechado bien, como si la Iglesia fuera enemiga de la ciencia, cosa que no es verdad. Entonces, la Iglesia no tiene que intervenir en la ciencia. Ahora, la Iglesia sabe de lo suyo. O sea, la Iglesia sabe de Jesucristo y sabe que el hombre de hoy, que tiene un poder inmenso, o sea, vosotros pensáis, o sea, o sea, el absurdo que supone, incluso desde un punto de vista puramente ético, independientemente de la fe, que la tecnología que tenemos hoy en día, la informática, los medios de comunicación, y uno ve para qué se usa y se queda uno asustado. Para la pornografía, la pedofilia, la trata de blancas, de seres humanos. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve la técnica si somos peores que los bárbaros que conquistaron el Imperio Romano, que tenían una ética, por lo visto, mayor de la que tienen algunos de los que tienen todos estos instrumentos, y no digamos ya de instrumentos para invadir otros países, etcétera, hacer armas? Es decir, el hombre, si no tiene unos valores éticos, si no tiene un sentido de la vida, con lo cual él valora su propia vida y la de los demás, si no tiene el sentido de que
cada cosa que hacemos tiene un significado trascendente. O sea, que no es irrelevante lo que hacemos, que lo que hacemos en cada momento, tiene consecuencias eternas. Tiene o un fruto eterno o unas consecuencias negativas que se pueden transmitir durante generaciones. Y que somos realmente colaboradores de la obra de Dios. Y además hay misterios, porque pensad lo que le pasa al ser humano en la adolescencia, que el adolescente pues no se entiende a sí mismo, porque está en una época de maduración hasta que no se configura lo que es la personalidad, pasa una crisis tremenda. Pero al hombre actual le pasa algo parecido, porque él, aunque ame la naturaleza, hoy queremos proteger el planeta, la naturaleza, la ecología, lo cual está muy bien, pero lo que son las tendencias desordenadas que hay en nosotros, no las entendemos. De hecho, algunas veces pensamos que el mejor modo de vivir es abrazar todo lo que nace de mí, aunque sea todo lo espontáneo de mí, aunque sea contrario a la moral. Pensad, por ejemplo, en Nietzsche. Pues hay que vivir como el superhombre, es decir, sin complejos. Y entonces, o como decía Lutero, que tengo tendencia a pecar porque tengo concupiscencia, pues peca fuertemente, da igual, Dios me ha redimido, así que yo peco. Pues así no vamos a ningún sitio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que nos eduque, que nos serene, que nos haga ver la debilidad que tenemos por el pecado original y nos ofrezca la solución, que es la gracia. Leía yo el testimonio de una, bueno, de una chica que se había convertido y que entonces, bueno, que se había convertido porque de repente Dios le reveló que la amaba. O sea, estaba en una iglesia viendo una imagen del Sagrado Corazón y de repente Dios le habló, Jesucristo le habló y sintió el amor de Cristo en su corazón. O sea, fue una experiencia mística. Y entonces ella ya, pues lógicamente quería ser cristiana. Pero, ¿qué es lo primero que descubrió? Dice, claro, yo no puedo comulgar porque yo vivo en el pecado. Pero se dio cuenta de que para ella era imposible dejar el pecado. Y entonces comprendió la importancia de los sacramentos y se dio cuenta de que sí, que si tú te confiesas, te arrepientes, con la ayuda de la gracia y tal, entonces puedes vivir lo que de otra manera para ti es imposible. Hay un principio que lo estudiamos don Emilio y yo cuando estudiamos gracia. ¿Te acuerdas cuando estudiamos gracia y virtudes? Y una de las cosas que te enseñan es, no es posible estar mucho tiempo sin la ayuda de Dios y que no cometas un pecado mortal. O sea, nosotros no estamos corrompidos porque tenemos una naturaleza que es maravillosa, pero tiene unas debilidades, tiene unos desajustes. Le pasa un poco como a los sistemas informáticos antiguos que no funcionaban muy bien y en el momento menos pensado, ¡pum!, pantallazo azul y todo se te reiniciaba. Pues nosotros somos algo parecido, somos estupendos hasta que dejamos de ser estupendos. Y entonces se nos cruzan las neuronas y hacemos cosas terribles. Y eso, sin la ayuda de la gracia, es imposible afrontarlo. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia te da sensatez, te da la ayuda de la gracia, te da serenidad de que tú te sientas amado por Dios. Y entonces, tú como científico, haces las cosas de otra manera. En vez de ponerte al servicio de un ser totalitario que usa tu ciencia para destruir a otros, pues entonces buscas un significado ético. Y hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que dices que no. O sea, no haces como los nazis que decían, bueno, qué interesante, como tenemos aquí un montón de gente que vamos a matar, pues vamos a aprovechar para hacer experimentos con ellos. Pues un médico cristiano no puede hacer eso. Y entonces, claro, por lo tanto, cada uno ayuda a los demás siendo bueno en su nivel. Yo, por ejemplo, imaginaos que yo estoy en una congregación romana y quiero ver si fulanita es santa o no es santa, entonces quiero examinar los supuestos milagros que ha hecho esa señora desde el cielo, si es verdad que es santa. Y entonces me presentan un hecho milagroso. ¿Yo a quién voy? Yo voy a un buen científico que me examine esos hechos. Me da igual que sea ateo, que sea judío, que sea cristiano. Yo quiero que sea, por ejemplo, si es un milagro de una curación, que sea un buen médico que sepa perfectamente lo que allí ha pasado. ¿Por qué? Porque si aquello es un milagro de verdad, y eso muchas veces ha pasado en casos reales, que a lo mejor un médico ateo te dice, pues mire, realmente aquí no hay explicación científica ninguna posible. O sea, esto es un hecho que se ha producido,
pero no tiene ninguna explicación científica y yo lo certifico, aunque yo soy ateo. Eso no quiere decir que lo haya hecho Dios. Yo no sé cómo ha sido esto. Yo sé que esto no tiene explicación. Entonces, yo como cura digo, ya me basta. Yo sé que lo ha hecho Dios. Si no hay explicación, sé que la explicación tiene que venir de arriba. Entonces, lo importante es que cada uno en su campo, el científico, el filósofo y el creyente, hagan lo que tienen que hacer. Porque luego estas cosas confluyen realmente. Nos ayudamos unos a otros. Y nosotros los cristianos, además, podemos perfectamente colaborar pues, con científicos ateos, no hay ningún problema. Hombre, con quien vamos a tener problemas es con el que me quiera perseguir porque yo soy cristiano, que también de esos los hay. Pero ahí hay que poner de manifiesto que eso no es fruto de la ciencia, eso es fruto de la intolerancia. ¿Vale? Como cuando en la Revolución Francesa quisieron eliminar el culto cristiano y proponer un culto alternativo. Eso no se basa en la ciencia. O sea, eso tú lo ves ahora, y dices, pero ¿cómo hicieron la diosa razón? Eso es absurdo. Absurdo. O sea, eso no se basa en la ciencia. ¿Vale? Así que, ¿cómo podríamos, bueno, y entonces, ¿cómo podríamos expandir la visión de la Iglesia respecto a la ciencia? Bien, ahí lo que sería importante es eh, que estas cuestiones a los cristianos nos interesaran más. Y bueno, y no solo a los cristianos, específicamente a los católicos, porque ya os digo que hay muchísimos cristianos por ahí, incluso no cristianos, creyentes, que están interesadísimos en el tema de la ciencia y de la fe. ¿Vale? Y de hecho, si miráis las publicaciones que hay en las universidades americanas, bueno, en todo el ámbito anglosajón, es impresionante la literatura que hay, las fundaciones que hay que están promoviendo este tipo de estudios. Y en la Iglesia Católica, por así decirlo, somos un poco perezosos en este aspecto. No siempre ha sido así, pero en esta época quizás sí. ¿Eh? Ahora algo empieza a moverse y entonces sí sería bueno que este tema, de hecho nosotros en Toledo, humildemente, pues estamos colaborando un poco en esto, porque aquí en el Instituto Teológico, que bueno, a fin de cuentas, aquí damos clase pues a los seminaristas, a los laicos que vienen aquí a Toledo, o sea, nuestro ámbito es más bien pequeño, pero los profesores que estamos formando son muy sensibles a estas cuestiones. De hecho, varios de nuestros profesores han ido a formarse en la Universidad Lateranense con un, un genio de estas cuestiones que es Gianfranco Basti, ¿vale? Que una vez incluso lo trajimos aquí a Toledo que nos dieron unas charlas. Entonces nosotros colaboramos mucho con ese Gianfranco Basti. Y este Gianfranco Basti es un auténtico genio de la filosofía y de la ciencia. Tanto es así que él y algunos de sus colaboradores han hecho descubrimientos científicos en inteligencia artificial que los han hecho famosos en el mundo entero. ¿Vale? De hecho, el primer colaborador de Basti, que era un matemático, entonces entre él y el Basti descubrieron un modo de analizar los datos de los aceleradores de partículas, que ahí, sabéis, es un trabajo de inteligencia artificial muy complejo porque hay muchísimos datos y tienes que ver cuáles son los datos que realmente importan para las teorías científicas. Entonces ahí, pues, ahí todo se ha intentado pues métodos que optimicen el estudio. Y Basti y este compañero suyo dieron en la clave. Entonces, científicos de todo el mundo se quedaron impresionados. Porque este además era un cura que, vamos, que él no era, en teoría no es ni científico, es un filósofo. Y entonces, tan fuerte fue la cosa que entonces de Estados Unidos se presentaron allí unos señores y les ofrecieron llevárselos a Estados Unidos para que ya el resto de su vida se dediquen a investigar para Estados Unidos en secreto, como hacen allí las cosas. Cosa rara, porque sabéis que normalmente todos los físicos que estudian en secreto para el gobierno de Estados Unidos, rara vez son extranjeros. Son todos americanos formados en universidades americanas para evitar que traicionen al país. Pero en este caso, a estos dos, al cura italiano y al matemático italiano, les ofrecieron, os llevamos a Estados Unidos, ya tenéis la vida resuelta. Claro, Basti dijo, yo soy cura, yo no me voy para allá. Pero el matemático se fue. A partir de ese momento ya tuvieron que romper el contacto porque le prohibían incluso hablar con Basti. A lo que voy. Este Basti, pues ha formado
varios de nuestros sacerdotes han hecho el doctorado con él. ¿Eh? Por ejemplo, don Carlos Loriente, don David Ramos, es decir, han hecho el doctorado con él. Agustín Sánchez Galocha, es decir. Y entonces, yo creo que esta es una línea que nosotros... ¿Por qué? Porque él, lo que demuestra este Basti es que todo lo que sabemos actualmente por la física, por por la teoría cuántica de campos, ¿vale? Y por la teoría de la información, la lógica formal, todo coincide con la filosofía más clásica de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. O sea, que está todo unido. Y lo cual demuestra que la visión del mundo que hemos transmitido en la Iglesia Católica es la correcta, desde hace siglos. Y que además eso nos permite avanzar en la ciencia actual. Bueno, y él de hecho ha hecho descubrimientos concretos, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que gente así en la Iglesia Católica hay muy poca. Y a mi juicio es un poco eso, pues ahí podríamos expandir la visión de la Iglesia con respecto a la ciencia si dedicáramos más mentes a estas cuestiones y dialogar con la cultura moderna y con los científicos modernos. Por ejemplo, no sé si os acordáis, hubo una charla, un debate entre un darwinista acérrimo que era Richard Dawkins y el cardenal de Australia, el cardenal Pell, que luego acusaron de pedófilo falsamente y que incluso estuvo en la cárcel. Y hubo un debate que lo podéis descargar de internet, muy interesante, donde con argumentos sobre el tema del darwinismo discutían este cardenal y Dawkins. Era una discusión de altísimo nivel. Claro, este tipo de discusiones no siempre ayudan, porque distinto es que yo os hable a vosotros, que ya partimos desde una fe común, que hacer un debate, que muchas veces en los debates no siempre aflora la verdad, ¿vale? Pero es verdad que este cardenal australiano, Pell, tiene una sensibilidad como la que tenía Mariano Artigas, como la que tenía Stanley Jackie, que os cité antes, etcétera, que muchas veces en la Iglesia Católica falta gente así, ¿vale? Entonces, eso sería deseable. Por su parte, la Santa Sede sí que ha favorecido esto, porque la Pontificia Academia de las Ciencias es un ejemplo clarísimo. Y de hecho en la Pontificia Academia de las Ciencias se hacen todo tipo de congresos científicos y allí se invita a científicos de todo el mundo, o sea, independientemente de su credo y de su religión. Y van allí y hacen sus aportaciones muy interesantes. Incluso la Santa Sede tiene hasta un observatorio astronómico, en el cual hay científicos que trabajan sobre temas de astronomía, que se llama la Spécola Vaticana. Muchas gracias. Pues poco a poco va evolucionando. Pues nada, buscaremos información de Gianfranco Basti para asesorarnos bien. Pues muchísimas gracias, don Luis. Ha sido un placer. La verdad que se nos habían quedado ahí algunas preguntas que no habíamos podido resolver sobre el tema de la ética y la moral y nos la has resuelto con la última explicación. Así que Claro, muchísimas gracias. claro. Ahí es verdad, en las dos cosas, porque la ética tiene que ver, bueno, eso es un tema actualísimo, la ética tiene que ver con el alma humana, que eso es algo que, bueno, no hace falta ser cristiano para tener ética, es más, todo ser humano debería tener ética. Y la moral supera mucho la ética porque la moral es lo que Cristo hace con nosotros, que es, Cristo nos transforma. Ese fue el gran error de Lutero, el no darse cuenta que realmente la gracia transforma el hombre, que realmente nos hace creer, aunque seguimos siendo pecadores y débiles y necesitados de la gracia, pero el que está en Cristo es una criatura nueva. Entonces, ahí tenemos, o sea, por la ética y por la moral podemos tener, es la única salvación del hombre para no crear una civilización que destruya al hombre. Y esto es algo curioso si miráis, porque sabéis que el arte y la literatura, hoy en día el cine, que es como la literatura moderna, las series, las películas, cuando tú ves lo que late ahí detrás, hay un pesimismo existencial tremendo. O sea, frente a los ilustrados del siglo XVIII que tienen una confianza en que la ciencia iba a resolver todos los problemas y que el mundo iba a ser una maravilla, y también luego el marxismo lo mismo, que íbamos a tener la sociedad sin clases. Hoy en día
Lo que el ser humano tiene es un miedo terrible. Miedo terrible que la ciencia nos destruya, que nos autodestruyamos. Y el único modo de superar eso es recuperar esa dignidad. Pero claro, eso exige, pues reconocer la dignidad de cada ser humano, desde su concepción hasta la muerte. Y eso, fijaos, el tema del aborto, gran parte de la sociedad no está dispuesta a corregirlo. Es más, ahí muchas veces son muy poco científicos los que defienden el aborto, porque es que científicamente no tiene ninguna justificación. Negar que es un ser humano simplemente porque es más pequeñito, porque está en una etapa embrionaria. Y por ahí habría que empezar. O sea, reconocer la dignidad del hombre y luego ya a partir de ahí sacar las consecuencias. Y entonces hay experimentos que no se pueden hacer, al hombre hay que tratarlo de una determinada manera y eso también implica la naturaleza también tratarla de una determinada manera. Porque aunque tengamos el dominio sobre la naturaleza, lo que no podemos hacer son salvajadas. Es decir, Dios todo lo ha creado con sabiduría y amor. Y el hombre tiene que usar la naturaleza, dominarla, pero también con sabiduría y con amor. Y desde luego hoy en día no estamos, cuando se busca un capitalismo salvaje o un dominio autocrático sobre pueblos enteros, eso no es sabio. Ciertamente no es sabio. Es un uso de la técnica salvaje. Y eso lo único que nos puede ayudar, como decíais en la pregunta, es la ética y la moral. Y ahí la Iglesia, que decía el Concilio Vaticano II, que es luz de las gentes, puede ayudar, porque la Iglesia es experta en humanidad y es experta en ayudar al hombre a ser sensato, a ser sabio, a no olvidar incluso la sabiduría de los antiguos, que en gran parte se ha perdido. En la Iglesia hemos conservado lo bueno de la sabiduría pagana, se ha conservado en gran parte en la Iglesia, porque las filosofías actuales son filosofías del absurdo, filosofías posmodernas, filosofías existencialistas, o sea, son cosas que más que ayudar al hombre lo que hacen es destruirlo. Bueno, perdonad que Nada, muchas ya no digo gracias. nada más. Bueno, Que ahí hay un tema muy, muy amplio que nos daría para varias horas en sí, plural. sí, sí. Pues muchísimas gracias, don Luis, y ha sido todo un placer tenerte estos días. Y nada, a todos gracias por las preguntas que habéis enviado y un abrazo. Buenas noches. Nos Bueno, despedimos descanséis. haciendo una oración. Vale. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.